Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. La consulta del médico siempre había tenido su propia atmósfera. Cada vez que Daniel Hill venía aquí, sentía no solo el impulso de taparse la nariz, sino también de darse la vuelta y huir de todos esos olores, libros médicos y carteles. Todo eso lo llenaba de un sentimiento de melancolía terrible. Durante mucho tiempo, Daniel no había estado enfermo y no había visitado a los médicos, excepto para su revisión de salud anual. Pero desde que su esposa se cayó del caballo, todo había cambiado. Ahora los hospitales se han convertido en su destino principal. Venía aquí varias veces a la semana. La condición de su esposa empeoraba cada vez más y los médicos encogían los hombros repitiendo la misma frase de que no se podía hacer nada y tenía que aceptar y esperar el peor de los casos. Un médico, un hombre regordete con hombros anormalmente estrechos, entró y se sentó detrás del escritorio. Tomó una carpeta, la acercó hacia él, frunció el ceño de manera algo desagradable y miró de reojo el rostro familiar de Daniel. Miguel Serrano siempre intentaba suavizar las cosas. Daniel no lo soportaba. Prefería que todo se dijera directamente, incluso si la información era muy dolorosa. Prefería saberlo todo de antemano para no esperar lo mejor y luego decepcionarse. Miguel carraspeó y apartó la carpeta. Le entregó varios rayos X a su interlocutor. Han pasado varios meses desde que su esposa se cayó del caballo tan mal. Sabes, he dedicado 10 años a los deportes ecuestres, pero tales lesiones son extremadamente raras. Pero puedo decir con confianza que su condición está empeorando. Desafortunadamente no puedo ayudarte más que para aliviar su condición, dijo Miguel. Daniel lo miró fijamente. No esperaba que la respuesta fuera tan directa. Quizás no estaba tan preparado para escuchar la verdad como pensaba. Ella fue sometida a cirugía, pasó por rehabilitación y ahora está en casa y pronto incluso dejará de hablar. Apenas puede articular palabra. «Esto no puede estar sucediendo. Ella simplemente se cayó de un caballo», repitió Daniel indignado. «Lo siento, Daniel, a veces uno puede romperse la columna justo en su puerta de entrada. Un caballo es un animal grande y ella cayó muy desfavorablemente. No puedo ayudarte más. Creo que necesitas encontrar a otro especialista o resignarte a la situación». El médico apartó la carpeta y luego encogió incómodamente los hombros. Parecía como si estuviera discutiendo una verdad de uva, no la vida de su esposa. Daniel Hill era uno de los abogados más renombrados de la región. Tenía dinero, reconocimiento y conexiones, pero nada de eso ayudaba. No importaba la cantidad de dinero cuando su amada esposa estaba muriendo después de una caída desafortunada. Daniel salió de la oficina y caminó por el largo pasillo, y las palabras del médico aún resonaban en sus oídos. Quería retroceder el tiempo y no dejar que su esposa montara en ese caballo que resultó ser fatal para su familia. El primer día no parecía tan aterrador, pero luego el dolor se intensificó y apareció la parálisis, extendiéndose por todo su cuerpo como una plaga. Teodoro Fernández estaba de pie junto al coche. Cuando vio a su amigo se enderezó estudiando su rostro. Pero incluso sin preguntar nada, estaba claro que Daniel no había escuchado nada bueno. ¿Realmente es tan malo?, preguntó Teodoro sorprendido, pero aún no podía entender que el dinero no ayudaría en esta situación. «Es solo otro médico que acaba de decir que no hay nada que hacer. Todos parecen iguales. No puedo creer que nadie quiera hacerse cargo de su caso. Ella se sometió a la cirugía y pasó por rehabilitación, pero no hubo efecto», dijo Daniel. Daniel golpeó el techo de su coche deseando desesperadamente patear el neumático, pero se contuvo. Había estado conteniendo las lágrimas durante mucho tiempo y ahora casi podía empezar a llorar, arriesgándose a ser visto por otros. Estaba enojado con todo el sistema, con la atención médica e incluso con su esposa, que eligió un caballo inadecuado para su primer paseo. Nadie advirtió sobre el carácter del caballo. «Hablemos con alguien que pueda encontrar un médico del extranjero. Intentemos hacer un trato, tal vez podamos encontrar algún médico extranjero que se haga cargo de su caso. Según tengo entendido, allí pueden asumir cualquier caso siempre y cuando puedan obtener dinero de ello», sugirió Teodoro.
Ya he hablado con tantos médicos, es inútil, todos son incompetentes, nadie puede hacer nada», exclamó Daniel. Se subió al coche sin querer exponer sus emociones a extraños nuevamente. Daniel quería apretar algo, aplastarlo y sentir algo romperse en sus manos fuertes y musculosas. El sentimiento de desesperanza lo hizo perder la compostura. Tenía dinero e influencia. Podía ir a los mejores médicos y clínicas, pero ella seguía acostada en la cama, mirándolo con ojos llenos de desesperación. Daniel dejó a su amigo en el trabajo, agradeciéndole por estar allí en un momento tan emocionantemente pesado. Luego regresó a casa para contarle las sombrías noticias a su esposa. Ella no esperaba nada. Había perdido la esperanza hace mucho tiempo y no creía que nadie la ayudara con su enfermedad tan grave. Daniel miró a los ojos a su esposa y solo pudo pensar en lo culpable que se sentía. ¿Por qué no había ido con ella entonces? ¿Por qué decidió que los asuntos laborales eran más importantes? Pero si hubiera estado allí, nunca la habría dejado montar en ese maldito caballo. Daniel apretó los dientes con todas sus fuerzas para superar la oleada de ira que lo invadió de nuevo. Amalia Lozano, la cuidadora de su esposa, estaba de pie en el porche y estudiaba cuidadosamente el rostro del hombre que traía malas noticias, parecía. Simplemente le asintió como diciendo que no necesitaba explicaciones. Ya había entendido todo. «Daniel, tal vez deberías considerar un hospicio después de todo. Ella necesita supervisión constante. No quiere que te preocupes por ella como si fuera un bebé. Le resulta difícil ver cómo complica tu vida», dijo Amalia, mirándolo a los ojos. Daniel no podía soportar que alguien se entrometiera en sus asuntos y mucho menos diera consejos no solicitados que no necesitaba. Se volvió hacia Amalia, quien levantó las manos en un gesto conciliatorio, como si dijera que entendía todo y no daría más consejos, pero aparentemente la anciana no pudo resistirse. «Escucha, ella no está bien, se está desvaneciendo cada día más. Es desgarrador verla así. Deberías llamar a algún médico del extranjero o considerar encontrar algún lugar donde esté constantemente vigilada. Tal vez algo de fisioterapia, no sé», dijo Amalia. «Solo lo diré una vez más, Amalia. No dejaré a mi esposa en ningún hospicio. Hemos pasado por todo juntos. No permitiré que sus últimos días los pase en alguna institución», dijo el hombre bruscamente, tratando de hablar en un tono que no admitía compromisos. La mujer lo miró, asintió en silencio, pero él pudo ver que sus palabras no tuvieron efecto. Amalia era una de esas mujeres que siempre tenía su propia opinión, sin importar con quién estuviera discutiendo. Daniel salió al largo pasillo, al final del cual estaba su esposa. Las masivas puertas de roble ahora parecían fuera de lugar. El olor a medicina se filtraba por ellas. Esa solía ser su oficina, y ahora era la habitación donde ella moría. Cuando entró, la mujer estaba acostada en la cama, mirando por la ventana, sin reaccionar a su presencia. Se dio cuenta de que ella se había quedado dormida, pero por un momento fue horroroso pensar que algún día podría cerrar los ojos así para siempre. «Marcelina, ¿me puedes oír? Me reuní con el médico». «No tienes que decir nada. Puedo ver por tu rostro que no hay buenas noticias», su esposa dijo en voz baja, exprimiendo las palabras lo mejor que pudo. Él la miró y se dio cuenta de que la estaba perdiendo con cada respiración y con cada momento. ¿Debería haber pospuesto el trabajo y haber pasado estas últimas semanas con ella? ¿Acostarse a su lado y ver programas de televisión tontos que no quería ver con ella antes? ¿Debería haber traído flores todos los días, las que tanto le gustaban? ¿Leer libros ya que ella no podía hacerlo por sí misma ahora? Todos estos pensamientos pasaron por la mente como un tren en marcha, haciéndole sentir que había fallado en cumplir sus expectativas. «Nunca me perdonaré si no puedo sacarte de esta pesadilla», dijo el hombre mirando a sus ojos llenos de lágrimas. «No te culpes, Daniel. Voy a morir pronto de todos modos. Ahora es aún más difícil para mí hablar. Déjame en algún lugar sanatorio donde me cuiden y vive tu vida al máximo». «No digas tonterías. Cuando me enfermé y todos mis amigos me abandonaron, tú estabas ahí.
Siempre has estado ahí, ya sea que estuviera pobre o rico, sano o enfermo. Siempre has estado conmigo y no te dejaré. Presionó su frente contra la suya. Quemaba y el cabello de su frente se volvió desagradable y pegajoso. Cuando Marcelina lo miró, él no pudo entender qué estaba pensando. Su mirada parecía vacía y sin sentido, como si estuviera dirigida directamente a través de él. Marcelina se quedó dormida. Cuando Daniel volvió a hablarle, ella no respondió. No quiso despertarla. La mujer, sufriendo de dolor, se volvía más delgada y miserable con cada día que pasaba, como si esta enfermedad estuviera chupando la vida de ella. Al día siguiente, Daniel ya estaba de pie en el porche, observando al joven doctor que había venido del extranjero. Lo había invitado hace una semana. El doctor accedió a venir personalmente a examinar a la paciente y sacar sus conclusiones después de un examen en persona. El joven doctor extendió su mano para un apretón de manos y lo saludó en un idioma extranjero, pero hablaba inglés con fluidez y soltura. El especialista en bata blanca desapareció detrás de las puertas de la habitación. Daniel permaneció de pie en el amplio salón esperando los resultados. Amalia estaba preparando café en la cocina y observaba con ansiedad al dueño de la casa. El hombre estaba de mal humor, inmerso en sus pensamientos que no traían alegría. La anciana era consciente de las perspectivas que esperaban a la chica moribunda en la habitación que una vez había sido su oficina. Sé que odias recibir consejos de los demás, Daniel, pero es hora de que entiendas que deberías prepararte para el peor de los casos. Eres un joven prometedor, sin hijos, tienes un buen trabajo y una vida interesante, y sin embargo estás a punto de convertirte en viudo. Algunas mujeres lamentan a sus esposos durante toda su vida. ¿Por qué deberías hacer lo mismo? ¿Crees que todos los hombres son insensibles? No es en absoluto lo que quise decir, dijo la mujer, sorprendida por su reacción brusca. Amalia intentó sonreír, pero su expresión denotaba cierta culpabilidad. Por favor, entiéndeme también, esto no durará para siempre. Algún día entrarás en la habitación y ella no te responderá. Pero para entonces podrás haber perdido tu negocio, todas tus amistades y todos los lazos románticos. No puedes renunciar a tu propia vida solo porque la persona con la que estás casado está a punto de morir. Enterré a mi esposo una vez. Lamento haber pasado tantos años lamentándome, perdiendo todos mis amigos y sin trabajar. Permíteme descubrir cómo vivir mi propia vida, insistió el hombre. La mujer solo resopló. Luego se enderezó bruscamente y se dirigió a la habitación. Cuando el joven doctor apareció de nuevo, no quedaba rastro de su antigua confianza y sonrisa, y estaba claro que no diría nada bueno. Daniel lo miró sin mucho entusiasmo, ya entendiendo que este hombre autosatisfecho había venido a halagar su ego pero había fracasado, dándose cuenta de que aquí era impotente como todos los otros médicos antes que él. He revisado todas las exploraciones y he examinado las lesiones, pero desafortunadamente no hay nada que pueda hacer para ayudarla. Según las exploraciones, su estado no es tan extenso, pero considerando la palpación, la situación es mucho peor. Y además, después de una cirugía así, la posibilidad es mínima. Si no ha mejorado en los primeros meses, puedes estar seguro de que no mejorará. Si quieres, puedo recomendar una buena instalación donde la cuidarán bien. Gracias, pero rechazaré tu oferta, insistió Daniel firmemente. El doctor se movió un poco incómodo, se disculpó, luego se puso una ligera chaqueta sobre los hombros y desapareció entre los setos uniformes verdes que protegían la casa de la parte delantera del patio. Pronto escuchó el sonido del coche que se alejaba, y el hombre quedó solo con sus pensamientos. Doblado por el dolor, Daniel gritó y lanzó un vaso hacia un lado. Gritó, agarró objetos y los lanzó contra las paredes. Se hicieron añicos en numerosos fragmentos. Cayendo en la silla, sollozó, incapaz de contener el dolor por más tiempo. En su mente, varios momentos de su vida pasada pasaron rápidamente. Allí estaba ella, comprando felizmente un gato caro que luego moriría de una enfermedad sobre la que el criador no les había advertido.
Lloró tanto entonces que él se enamoró de ella en ese momento aún más que antes. Luego subió a la noria por primera vez, riendo, susurrando algo para sí misma e intentando ocultar lo asustada que estaba. Aquí estaba ella, de pie con un vestido de novia, riendo y diciendo que nunca sería una esposa tradicional, y él dijo que por eso la amaba. ¿Permanecerían todos estos momentos en el pasado para siempre? ¿Nunca la soltaría de nuevo como antes? ¿Nunca se sentaría en su regazo y le diría cuánto la amaba, como si esos años de convivencia nunca hubieran sucedido? Lloraba amargamente, su cuerpo temblaba y se sentía nauseabundo. Se formó un bulto insoportable en su garganta. «Daniel, cálmate. Necesitas encontrar la fuerza dentro de ti para aceptarlo. Dios nunca nos da pruebas que no podamos soportar». «No creo en Dios, Amalia. Si existiera no permitiría que muriera tan estúpida y dolorosamente ahora. Y ahora la veo sufrir y desvanecerse cada día, y no puedo hacer nada al respecto». Se levantó de su asiento arrastrando lentamente los pies detrás de él y se dirigió hacia la oficina, donde se quedó hasta la mañana. Tal vez se quedaría dormido en la silla, o tal vez se permitiría finalmente llorar y aliviar la carga del creciente dolor. El hombre se despertó con una extraña sensación, como si hubiera regresado al pasado. La voz que había escuchado varias veces antes ahora resonaba en algún lugar del pasillo. Daniel levantó la cabeza, se enfocó y solo ahora, disipando su somnolencia, se dio cuenta de que no era su imaginación. Daniel se dio cuenta de que se había quedado dormido justo en su oficina. El dolor de cabeza por la incómoda posición se extendió lentamente desde la parte posterior de su cabeza hasta sus ojos. Arrojó una pastilla en un vaso, burbujeó y se disolvió por completo, y luego lo bebió de un trago. Solo entonces Daniel salió a un pequeño balcón sobre las escaleras con vista a la sala de estar de la planta baja. No le pareció que su exesposa estuviera allí. Wanda ni siquiera lo vio mirando a su alrededor sin mirar hacia arriba. Luego se dirigió directamente a la habitación de la desafortunada chica que probablemente había estado en el olvido desde temprano en la mañana. Wanda llegó a la habitación y la abrió silenciosamente, sintiéndose irritada solo con pensar en ver a esa chica de nuevo, la que había arruinado su vida. Wanda se quedó allí como si estuviera pegada en la entrada. La desdichada chica moribunda estaba acostada en la cama, sumida en un sueño viscoso y doloroso después de otra dosis de medicación. «¿Conseguiste lo que merecías? Esto es por todas mis lágrimas derramadas por tu culpa. Como dicen, Dios ve todo», dijo Wanda en voz baja sin atreverse a apartar la mirada. Sintió algunas sensaciones extrañas en su alma. Por un lado había una especie de reverencia y alegría de que la chica obtuviera lo que merecía. Por otro lado, sentía una débil, casi dolorosa dosis de simpatía. La puerta se abrió con un chirrido y alguien agarró su delgada muñeca y la atrajo hacia ellos. Wanda no resistió, simplemente salió levantando sus ojos hacia su ex esposo. Daniel lucía atormentado, claramente sufriendo tanto como la chica moribunda, quien, en opinión de Wanda, merecía todo según el capricho del destino. Su exesposa no dijo nada, simplemente se dirigió hacia la sala de estar, pasó a la cocina y como ama de casa comenzó a preparar café matutino. La puerta se abrió de nuevo y Amalia entró corriendo, lanzando una mirada sospechosa a la ex ama de casa. Lo saludó, luego frunció el ceño, miró penetrantemente a Daniel y desapareció en la habitación de su pupila. «¿Por qué viniste?», preguntó Daniel calmadamente. Si hubiera estado de otro humor, probablemente habría armado un escándalo, la habría enfrentado y habría recuperado las llaves. Aún las tenía por alguna razón. Pero ahora no tenía fuerzas para competir con ella y ella parecía darse cuenta perfectamente de eso. Wanda colocó una taza frente a él, se preparó rápidamente su café y se sentó frente a él. Wanda intentó sonreír, pero él no respondió a su sonrisa, como si ella fuera una extraña para él. La mujer imitó su expresión, llevó la taza a sus labios y solo entonces se dignó a responder su pregunta. «Me enteré por nuestros conocidos mutuos de que la chica resultó herida y ahora ninguna cantidad de dinero puede ayudarte a traerla de vuelta desde el otro lado.
¿No crees que obtuvo lo que merecía? Arruinó una familia y destruyó nuestro matrimonio. Ahora que enfrente las consecuencias. Quería verla y mirar a los ojos a alguien que ahora se daba cuenta de que los golpes del destino pueden ser mucho más crueles de lo que parecen. Wanda habló extremadamente tranquila. Por alguna razón sus palabras y expresiones no lo irritaban, probablemente porque no tenía fuerzas para reaccionar. ¿Y sabes quién no se cayó de ese maldito caballo sin razón? Sabes, yo también practiqué deportes ecuestres y me caí muchas veces, pero no hubo nada remotamente similar, dijo Wanda con suficiencia. ¿No te dan asco tus propias palabras? ¿No le dio asco a ella cuando robó a un hombre de su propia familia? Es muy interesante ver cómo resulta todo. Arruinó mi vida, me privó de una familia contigo, y ni siquiera puedo alegrarme de que su destino la castigara, preguntó Wanda. Por alguna razón, esa mañana su exesposa le parecía especialmente hermosa. Tranquila, digna y esbelta. Había una chispa especial en sus ojos que él no había notado antes. Y aun cuando su rostro no estaba adornado con una sonrisa, su expresión era atractiva. Nadie me robó, no soy un terreno. A donde me lleven, allí voy. Fue mi elección, y además te conté honestamente todo. No hubo secretos ni intrigas, dijo Daniel. Sí, querido, me contaste todo después de encontrarte con ella durante casi medio año. Puedes decir lo que quieras, pero yo creo en el karma. Estoy segura de que ella obtuvo lo que se merecía. He pasado toda mi vida viendo a estas chicas engreídas destrozar familias y luego la vida las castiga de las formas más ingeniosas. El universo castiga a todos como corresponde, dijo Wanda. Entonces parece que el universo también te castigó a ti cuando tu familia se desmoronó. No simplifiques demasiado, dijo Wanda. Por un instante, Daniel olvidó que su esposa enferma estaba acostada en la habitación. Incluso le hizo sentir algo incómodo. Su exesposa lo miraba completamente indiferente. Por alguna razón, ahora parecía especial para él. Wanda nunca fue mala. Al contrario, a menudo pensaba que no era digno de ella. Cuando estaban casados, le dedicaba mucho tiempo y luego se reprochaba por ello. Después del divorcio, Wanda nunca conoció a nadie más y cuando la gente le preguntaba al respecto, siempre decía que no necesitaba buscar a nadie más. Ya tenía lo mejor y no quería lo peor. Sabes, Daniel, todavía te amo, a pesar de tu negativa a admitirlo. Si alguna vez necesitas apoyo sin todos estos subtextos, siempre estoy aquí, dijo Wanda. Frunció el ceño y la miró, como si eso pudiera ayudarlos ahora, como si todavía estuvieran casados, resolviendo situaciones tontas que los hacían discutir, y nuevamente Wanda era la esposa perfecta a sus ojos. Bien, tengo que irme. Bueno, si pasa algo, llámame, dijo Wanda entregándole las llaves que había estado llevando consigo todo este tiempo. Tomó las llaves y las apretó en su mano. Su calor aún permanecía en el metal. Cuando sonó el teléfono, Daniel lo cogió, pero aún miraba la puerta cerrada donde su exesposa había desaparecido. La casa se sentía vacía. Se sintió avergonzado de sus pensamientos y las imágenes en su cabeza. Incluso era vergonzoso pensar que había regresado a su pasado y desafortunadamente se había encontrado feliz allí nuevamente. Su madre comenzó a hablar sobre lo cansada que estaba, que quería irse de vacaciones y que todas estas tareas de la casa de campo se habían vuelto insoportables para ella. Se cansó de escucharla hablar porque nunca llevaba a nada. Su madre se quejaba, pero no hacía nada para cambiar la situación. Al día siguiente, Daniel besó a su esposa dormida y dejó una nota para ella en la mesita de noche diciendo que estaría con ella cuando regresara de ver a su madre. Sostuvo la nota en su mano durante unos segundos. Luego la arrugó y escribió una nueva, reemplazando madre por trabajo. Sabía que incluso en su estado actual, Marcelina se preocuparía si descubría que había ido a ver a su madre, a quien nunca le había entusiasmado su nueva esposa y ahora en un estado tan enfermo no aprobaba en absoluto. Al subirse al coche, Daniel miró el cielo nublado esperando que lloviera. Era lo último que necesitaba en este momento.
Quería llegar al pueblo, hacer todo el trabajo tranquilamente y luego regresar a casa como si nada hubiera pasado, pero con la mente despejada. Su madre nunca lo llamaba así como así, a menos que quisiera volver a remover algo. Cruzó el largo puente, entró en el pueblo y llegó a la casa de su madre. La pequeña y ordenada casa que ella se negaba rotundamente a cambiar a pesar del dinero de su hijo, parecía fuera de lugar entre las cabañas en crecimiento. Los habitantes de la ciudad venían al pueblo, se instalaban y gradualmente comenzaban a presumir sus ganancias, y las casas de los habitantes nativos ahora destacaban demasiado conspicuamente. ¿Te imaginas que Dorotea ya tiene una tercera nieta y su hija tiene 6 años menos que tú?, dijo su madre desaprobatoriamente, tocando una vez más el tema de los nietos, con quien ni siquiera cuidaría, solo pediría fotos. Ignoró una vez más sus palabras. Su madre chasqueó la lengua, fingiendo que no había dicho nada, y luego acompañó a su hijo dentro de la casa. Daniel colgó su chaqueta de trabajo sobre su hombro, luego entró y subió las escaleras para abrir el ático. Durante varias horas estuvo absorto en el trabajo físico que parecía despejar su mente. Inmediatamente se sintió más ligero, como si se hubiera quitado un peso del pecho. ¿Recuerdas a Viola, la hija de Rodrigo, con quien solías jugar en la otra calle? Imagínate, ya ha tenido su segundo hijo. Están planeando comprar un apartamento más grande, dijo su madre desde abajo, aparentemente aprovechando la desesperanza de su hijo para seguir escuchándola. Mamá, ¿para qué demonios necesitas nietos? Ni siquiera vienes a la ciudad. Me has conocido solo por un día. Pedirías fotos y presumirías con tus amigos. Y toda esa molestia cae sobre mis hombros. No quiero hijos, ya tengo suficientes problemas, dijo el hombre enojándose. Eso es porque no tienes una esposa decente. Por eso no quieres hijos. Un hombre de verdad con una buena esposa siempre quiere hijos. Es instinto, respondió bruscamente su madre. Los instintos son para los animales tontos. Y tú, mamá, eres una persona educada. Deberías entender que pasar la responsabilidad en este caso no es la mejor opción, replicó su hijo. Su madre maldijo vehementemente. Luego fue a la cocina para poner la tetera y poner la mesa. Cuando todo el trabajo estuvo hecho, el hombre admitió el resultado de sus esfuerzos por última vez y por un momento lamentó no haber elegido alguna profesión manual simple para vivir en placer, para dedicarse a un trabajo primitivo, en lugar de involucrarse en riesgos empresariales interminables. Daniel bajó las escaleras con la esperanza de que su madre lo hubiera entendido perfectamente y no comenzara a hablar tonterías de la nada. Se sentó en una silla que crujía como en su infancia. Cerrando los ojos, se transportó momentáneamente al momento en que aún era escolar, corriendo a casa desde la escuela, lanzando su mochila, cambiándose rápidamente, agarrando un sándwich y corriendo a la calle. Jugaba con los otros niños, corrían carreras hacia el río, pescaban y jugaban fútbol y voleibol. Qué maravillosa y despreocupada era la infancia. Qué difícil era ahora lidiar con problemas interminables. ¿En serio? ¿Los hombres no tienen cerebro en absoluto? Tenías una esposa maravillosa, amable y cariñosa. Siempre hacía calor en la casa. Ella trabajaba, lograba mantener la casa limpia, pensaba en los niños y te adoraba y te amaba. Probablemente incluso más que yo. ¿Y qué hiciste? La dejaste, elegiste a una joven y ¿ahora qué? ¿Estás disfrutando de ello? ¡Basta!, gritó Daniel golpeando su puño en la mesa. Fue sacudido por una simple rabia que se extendió dentro de él como un sentimiento primitivo e incontrolable. Como desees. De todos modos, tu esposa actual morirá. El Señor no perdona tales cosas. Ella se resfriará y eso será todo. Y no seas estúpido. Vuelve con Wanda. Nadie te juzgará por ello. Deberías rezar a todos los dioses para que ella no haya encontrado a alguien más durante este tiempo, y todo porque ella ama a un tonto como tú. Aunque si fuera ella te habría echado alguna maldición, dijo su madre descontenta. Cambió el tema y comenzó a divagar sobre sus vecinos, enfermedades y los médicos tontos que trabajan en la clínica local. Él la escuchaba sin mucho interés, casi sin dar importancia a sus palabras, porque entendía que ella nunca cedería,
Nunca le gustaría su esposa actual. Daniel se fue a casa tarde en la noche, no dirigiéndose hacia el sector privado donde vivía con su esposa, sino hacia el centro, donde vivía su amigo. En el camino lo llamó y le pidió encontrarse para hablar, y su amigo aceptó incondicionalmente. Teodoro era casi la única persona con la que Daniel podía hablar de cualquier cosa, incluso llorar si la situación lo exigía. «Entra, he puesto la mesa. Más tarde te llamaré un conductor sobrio», dijo Teodoro, sabiendo que la conversación sería pesada. Tan pronto como Daniel se sentó en la mesa, se tomó un trago, cerró los ojos y simplemente se quedó allí, sintiendo el amargor extendiéndose lentamente por todo su ser. «No tengo ni idea de qué hacer ahora. Ella empeora cada día más. Ni siquiera habla más, solo me mira con esos ojos devotos y quiero arrancarme las manos de desesperación. No puedo ayudarla, no puedo», exclamó Daniel golpeando con el puño la mesa y sintiendo que el golpe fue demasiado fuerte. El dolor le golpeó agudamente primero en la palma de la mano, luego resonó en su codo. Daniel se recostó en su silla mirando a su amigo como si se disculpara. «Daniel, solo necesitas aceptar lo que está sucediendo ahora. De todos modos, ella morirá. No podrás hacer nada al respecto. Solo quedan unas pocas semanas como máximo, y luego todo habrá terminado. No estoy diciendo que sea fácil, pero cuanto antes lo aceptes, más fácil será», dijo Teodoro agarrando la muñeca de su amigo. Daniel entendió que su amigo tenía razón. Se sentó y asintió. En su mente se sentía culpable por los pensamientos que había estado teniendo. Mientras su esposa yacía muriendo, pensaba en volver a los brazos de su exesposa en cuanto se quedara viudo. Ella lo acogería bajo cualquier circunstancia y estaría allí para él todo el tiempo que lo necesitara. Su antigua amante no haría preguntas innecesarias, que era lo que más necesitaba en ese momento. «Respira, sal de la ciudad solo y pasa un tiempo a solas con tus pensamientos. Ayudaría si cambiaras un poco de marcha ahora antes de que pierdas por completo la cordura», dijo Teodoro. A Daniel le gustó la idea. Pedirle a un cuidador que se quedara con su esposa durante unos días y luego salir solo de la ciudad. Pero en cuanto pensó en dejar sola a su esposa, temiendo que muriera mientras él no estaba allí, se volvió insoportable. Daniel llegó a casa muy excitado unas horas más atrás. Se duchó y se desplomó en la cama, pero no pudo conciliar el sueño a pesar de su estado. Estaba ardiendo, sintiendo ira, decepción interminable y anhelo, como si la vida le hubiera enseñado que ninguna cantidad de dinero o influencia lo ayudaría cuando los problemas reales llegaran. La llamada telefónica que sonó en medio de la noche fue completamente inoportuna. Daniel reconoció casi de inmediato la voz de su secretaria. Estaba susurrando. «Daniel, sonó la alarma. Como no respondiste, fui a verificar yo misma. Alguien está merodeando por la oficina», dijo la mujer tímidamente. Cualquier somnolencia desapareció instantáneamente. Daniel saltó de la cama presionando el teléfono más cerca de su oído. La puerta se abrió de golpe y Amalia entró corriendo. «Llamé a una ambulancia, está realmente mal», dijo Amalia. Daniel se sintió dividido en dos. Necesitaba ir a la oficina urgentemente, pero no podía dejar a su esposa en ese estado. Ya había abusado de su cuidadora, a menudo dejándola hasta tarde o incluso durante la noche por una tarifa extra. «Fernanda, llama a la policía, iré más tarde», dijo Daniel bajando apresuradamente las escaleras para ver a su esposa. Permaneció con ella hasta que llegó la ambulancia. Tan pronto como el vehículo apareció en el patio, él salió corriendo de inmediato y corrió al estacionamiento para llegar a la oficina. De todos modos, él se tranquilizó. Ella no recordaría nada de esto. Con una temperatura tan alta, Marcelina estaría delirante y no recordaría cómo la dejó nuevamente por el trabajo. Lo había hecho cuando estaba sana y continuó haciéndolo mientras se desvanecía ante sus ojos. Para su sorpresa, Daniel no encontró policías en la oficina. Su secretaria estaba de pie en la planta baja mirando a su alrededor con temor. «No quería ahuyentarlo. Llamé a la policía, pero aún no han llegado. El sistema de seguridad no se activó de nuevo. Tal vez alguien allí estuvo involucrado. Oh, Daniel, ¿y si llamé por nada?», dijo la secretaria casi entre lágrimas.
Fernanda, hiciste todo bien, yo iré, dijo bruscamente, literalmente saltando por las escaleras hacia la oficina. Y cuando Daniel irrumpió en la oficina, atrapó a su amigo de la mano. Ver a Teodoro aquí, rebuscando silenciosamente entre documentos y recopilando facturas para los clientes principales, fue un golpe bajo. La policía llegó apenas unos minutos después de que atraparan al culpable. En el primer segundo, Teodoro ni siquiera logró decir nada. Simplemente miró en silencio, como un cachorro culpable que no entendía lo que había hecho. Rápidamente pusieron a Teodoro en el auto, inspeccionaron los documentos y le hicieron algunas preguntas a Daniel. Él las respondió de manera seca para no tener que repetir. No podía entender cómo uno de sus amigos más cercanos resultó ser un traidor. ¿Y con quién podría hablar de eso ahora? Teodoro lo había planeado deliberadamente, drogándolo y luego apareciendo en la oficina para que no escuchara la alarma. ¿Estás bien?, preguntó Fernanda, su secretaria. Ella estaba allí, agotada, sin maquillaje. No estaba acostumbrado a verla así en absoluto. Sin todas esas líneas, pestañas, rubor y colorante, parecía unos 6 años más joven. Él la elogió y prometió arreglar un bono sustancial, y Daniel siempre cumplía sus promesas. La envió a casa dándole el día libre. Él se quedó en la oficina temiendo llamar a la cuidadora de su esposa. Pero ella llamó por su cuenta. Daniel estaba mirando la pantalla del teléfono, temiendo descolgar. ¿Qué escucharía? ¿La situación empeoró? ¿Nunca volvería a abrir sus ojos? ¿O Marcelina ya no era capaz de reconocer a los seres queridos? Estas preguntas corrían por su mente, haciéndolo sentir pánico y miedo. Daniel, tu esposa fue ingresada en el hospital. Tuvimos que llevarla. Su vida no corre peligro en este momento, pero te recomiendo encarecidamente que la coloques en una institución especializada. Necesita supervisión médica constante. La situación podría empeorar en cualquier momento. ¿Empeorar?, exclamó Daniel, incapaz de contenerse. Al otro lado del teléfono dijo el médico: Escucha. Luego calló por un segundo, como si se diera tiempo de pensar cuidadosamente sus palabras. He visto muchas familias como la tuya. He visto esposas cuidando de esposos moribundos y viceversa. He visto madres limpiando las lágrimas de los niños pequeños moribundos. Estas situaciones suceden y la vida es injusta. Es hora de aceptar y aprender a vivir con la situación. En este momento, tu esposa necesita tu fuerza de voluntad, no lamentos sobre la vida. El doctor hablaba muy francamente, enunciando cada palabra una tras otra, y era evidente que estaba irritado. Colgó finalmente diciendo que necesitaba considerar la instalación, y luego hubo silencio, inigualable, solitario y resonando en su pecho. Daniel llegó a una casa vacía. Su esposa permanecería bajo observación en el hospital por otros 2 días. Simultáneamente quería verla y aún así no quería encontrarse de nuevo dentro de las paredes del hospital. De nuevo esas caras fúnebres de las enfermeras, las caras autocomplacientes de los médicos que simplemente encogieron los hombros y dijeron que no había nada que hacer. Ese era el destino. Unos días después, cuando llevó a su esposa a casa, decidió pasar por la comisaría de policía donde lo esperaba su antiguo amigo para conversar. Teodoro fue llevado a la habitación sin esposas. Su rostro estaba triste y sus ojos culpables se movían rápidamente. «Oh, Daniel, lo hice por tu bien». «¿Intentaste arruinar mi negocio por mi bien?», preguntó Daniel escépticamente. «Fue idea de Wanda. Ella vino a mí y dijo que estabas completamente destrozado allí, que tu esposa estaba en un estado terrible y que literalmente se iba a ir cualquier día de estos. Lloraba y decía cuánto te amaba y que no quería dejarte solo en ese estado. Recordé cuánto la amabas y decidí que sería mejor así. Ella sugirió que te causara algunos problemas en el trabajo. Nada serio, solo lo suficiente para que reconsideraras. Y ella estaría allí para ti en tu hora más oscura, y ustedes dos se reconciliarían». Daniel miró a su amigo y pensó que había actuado, por decirlo suavemente, sin pensar. Tal vez Wanda tenía razón. Su apoyo y sus cálidas manos femeninas serían invaluables en este momento. Pero ¿causar problemas en el negocio por eso? ¿No tenía suficientes problemas en la vida y ahora también tenía que lidiar con problemas empresariales? «Daniel, retira tu declaración. Por el amor de Dios, no te cargues con pecado»,
Sabes perfectamente cuánto valoro nuestra amistad. Solo quería ayudar de verdad. Te has marchitado completamente después de esta situación. Siempre te ves tan ausente. Estás de duelo, como si ella ya se hubiera ido, aunque todavía está viva. Solo quería lo mejor para ti. Y Wanda también tiene razón, te ama tanto. Y sin embargo, pronto estarás solo de todos modos. Teodoro concluyó su discurso, pero era evidente cómo lamentaba inmediatamente sus últimas palabras, que sonaban demasiado clínicas, considerando que su amigo apenas estaba sobrellevando la situación actual. Daniel miró a Teodoro una última vez y asintió brevemente sin decir nada. Salió de la habitación, salió a la calle y respiró profundamente el aire frío. Quería cerrar los ojos, zambullirse de cabeza en el mar y sentir la ola estrellándose contra él, especialmente en momentos difíciles de la vida. Daniel miró una última vez hacia el edificio deteriorado. Luego se dirigió a su coche. Ya no tenía un amigo y, francamente, ya no tenía vida tampoco. Daniel llegó a casa. Apenas podía arrastrar los pies. Se tumbó en el sofá, miró hacia adelante y no entendía qué hacer a continuación con su vida. Problemas con su esposa, su ex-esposa, y ahora Teodoro se había unido. Parecía como si el destino lo estuviera poniendo a prueba. Miró a Amalia. La cuidadora de su esposa moribunda lo miró reprochándolo. «Daniel, he sido ama de llaves de esta casa durante muchos años. He observado tu vida, por así decirlo, como una serie desde las gradas. Y créeme, a veces es mucho más claro desde afuera que desde justo debajo de la nariz». Daniel entendió que otro consejo estaba por llegar, pero no intentó detenerla. Quizás ella tenía razón. A veces debería haber sido mucho más claro desde afuera. Daniel se apartó hacia la ventana, pero no dijo nada a la cuidadora. «Tu exesposa pasó de nuevo. Entiendo, por supuesto, que te ama y probablemente siempre lo ha hecho. Después de todo, no se separaron por su iniciativa. A veces, cuando pienso en tu relación pasada, simplemente no puedo entender por qué te decidiste a engañarla de repente. Pero eso no importa. En este momento necesitas distanciarte de ella y pasar estos últimos días con tu esposa. No puedes tratarla así. Ella está completamente sola en este momento», dijo Amalia. El hombre asintió. La cuidadora tenía razón y era obvio. Daniel sintió que todo se le venía encima. La sensación de que todos a su alrededor sabían mejor cómo vivir su vida. Era difícil decir cuando tenía tantos problemas acumulados y de inmediato sintió que no estaba listo para tomar una elección seria. «Wanda es una buena mujer. Tuvieron un matrimonio sólido y honesto. Si quieres volver con ella, nadie te juzgará, pero ahora no es el mejor momento para comenzar un romance al margen, incluso si es con tu exesposa», dijo Amalia. «Amalia, ¿para qué es todo esto? A veces nos metemos en problemas sin razón. No los merecíamos. No teníamos la pata en ningún lado. No lidiemos con los problemas, eso es todo», dijo Amalia. Luego salió de la habitación dejando al hombre solo. Daniel se sentó mirando por la ventana, pensando en su vida y en los caminos que le esperaban. Pensaba en qué haría cuando su esposa ya no estuviera. Apenas reaccionaba a nada, simplemente yacía allí. Daniel tomó una ducha caliente. Se paró bajo los torrentes hirvientes y se sintió como un tonto. El agua caliente lavó todos los problemas y le permitió respirar profundamente y olvidarse de todo, incluso si solo fuera por un momento. Se puso su bata y entró en la habitación donde había pasado mucho tiempo con su esposa, con ambas esposas. Daniel se desplomó en la cama y al instante cayó en un sueño. Estaba sentado en un largo banco en el pueblo donde nació. Inclinando la cabeza hacia atrás, Daniel sintió el olor de la primavera que se acercaba. Un olor especial que solo se podía sentir en el pueblo. Cerró los ojos, recordando una vez más la casa donde nació y donde pasó los primeros años de su vida. Seguramente este pueblo ya no existía en los mapas. Nadie vivía allí. La gente había abandonado hace mucho estos hermosos lugares, dejando que la naturaleza reclamara lo suyo. «¡Oh, ha venido mi hijo!», dijo su padre descendiendo los escalones. Daniel se dio cuenta de inmediato de que todo era un sueño.
La realización lo envolvió como un velo blanco. Su padre había fallecido hacía mucho tiempo. Fue agradable verlo sano, vivo y relativamente joven de nuevo. Sonrió ampliamente, con sus dientes en su lugar, hablando fácilmente y libremente como si ya no sufriera de dolor. «Es bueno que hayas venido, al menos puedes hablar con tu viejo. Los he extrañado tanto a todos. Sabes, Daniel, no te enojes con tu mamá, ella te quiere demasiado. A veces no puede evitar decir cosas desagradables», dijo su padre encendiendo viejos cigarrillos que probablemente ya no se podían encontrar en los estantes. Se recostó contra el alto travesaño que sostenía el techo del porche. Su padre siempre hacía eso. El chirrido familiar sonó de inmediato. Daniel se sorprendió de cuántos pequeños detalles de su infancia recordaba, pero casi todos habían desaparecido, reemplazados por nuevos recuerdos. «Ten cuidado ahora, no tomes decisiones apresuradas y no abandones a tu esposa. Ella no te abandonó cuando estabas enfermo. Esto no es un juego, es la vida real. ¿Cuándo fue la última vez que la visitaste? Te duele verla, pero a ella le alegra pasar sus últimos días contigo», dijo su padre. «Papá, se han acumulado tantos problemas», dijo Daniel. «Lo sé, hijo, pero estás vivo y bien. Sabes cómo ganar dinero en esta vida. Tienes una profesión, un techo sobre tu cabeza, ingresos, una nevera llena, manos y pies. Puedes ver, escuchar y distinguir colores. No estás plagado de artritis y no están creciendo tumores. Tienes tu propio bufete de abogados y todo un negocio. ¿De qué hay que quejarse?». Su padre siempre era así, encontrando condiciones bajo las cuales las situaciones podrían haber sido peor y luego alegrarse de no haber caído en un abismo aún. De repente, Daniel abrió los ojos y se encontró de vuelta en su cama. Ansiaba estar con su padre de nuevo, abrazarlo para despedirse, darle una palmada firme en la espalda, tenerlo cerca, dar algún consejo o al menos compartir sus predicciones optimistas y recordarle que no se quejara tanto. Daniel se levantó de la cama, luego se sentó de nuevo y bajó la cabeza. Descansó la cabeza en sus palmas abiertas, sentado en silencio y observando cómo la vida cambiaba a su alrededor sin poder fluir en ella en absoluto. Daniel se duchó, luego bajó con su esposa y pasó varias horas con ella. La cortejó, habló con ella, le leyó libros, se sentó a su lado. La miró a los ojos y sintió cómo su corazón se rompía de dolor. Cuando salió, vio a su criada corriendo hacia él. La chica murmuró que había llegado su amigo. Daniel simplemente asintió. Entró en la pequeña y acogedora sala de estar donde vio a Teodoro, que se movía de un pie a otro sosteniendo su sombrero negro arrugado en sus manos. «Daniel, muchas gracias por retirar la declaración. Dios mío, te estaré agradecido por el resto de la vida. Eres mi amigo, como un hermano. He metido la pata. Lo siento mucho por haber participado en esto. Pero por favor, perdóname, soy un idiota. Caí en los cuentos en lugar de usar la cabeza. Me duele ver en lo que te estás convirtiendo. No podía soportarlo, así que caí en ello», dijo Teodoro con un dolor y una tristeza inconfundibles en su voz. Daniel sintió que su corazón se derretía. Realmente eran como hermanos hasta que sucedió esta situación con los papeles en la oficina en medio de la noche. «Entiendo eso», dijo Daniel. Luego se sentó en una silla. Sus aperitivos favoritos estaban dispuestos en la mesa, pero no pudo comer. Miró a su amigo Teodoro. Estaba sonriendo incómodamente, sintiéndose culpable. Cuando Daniel revisó los documentos que Teodoro había planeado llevar, se dio cuenta de que no estaba mintiendo. De hecho, eran solo problemas menores, pero considerando toda la situación, también podrían molestarlo mucho. «Daniel, lamento cómo terminó todo. Me siento como un tonto. Tú eres como un hermano para mí. Hemos sido amigos durante tantos años. Estuve en ambas de tus bodas y siempre te apoyé, si es que no lo has olvidado. Cometí un error, pero ¿qué puedo hacer? Me demostraré a través de mis acciones», dijo Teodoro con remordimiento.
No tienes nada que demostrar, Teodoro. Entiendo perfectamente cómo puede persuadir Wanda. Y la miras a los ojos y pensarás que todo debería ser así. Wanda es buena en eso, ha jugado contigo. Pero ¿por qué diablos caíste en todo esto?, preguntó Daniel. ¿Quién sabe? Pensé que te ayudaría. La vida es complicada y problemática, y tantos problemas se han acumulado sobre ti que a veces apenas puedes mantenerte en pie. Pensé que estar con ella haría las cosas un poco más fáciles para ti, dijo Teodoro con voz culpable. Daniel despidió a su amigo y se quedó solo. Un médico vino a realizar los procedimientos habituales que atormentaban diariamente a su esposa. Daniel pensó que debería ir a ver a Wanda, discutir la situación que había surgido y acordar que no deberían comunicarse hasta que la situación estuviera clara. No descartaba la idea de volver con ella cuando su esposa se hubiera ido. Se conocían perfectamente y su matrimonio era excelente, sin problemas ni dificultades. Daniel comenzó a prepararse gradualmente. Primero necesitaba ir a la oficina, resolver asuntos comerciales y luego ir a ver a su exesposa. Seguramente ella prepararía su estofado favorito y pondría en la mesa una tarta de naranja que él adoraba. Y el hombre, avergonzado ante ella, balbucearía que ahora no era el mejor momento para reavivar su relación. La llamada telefónica que sonó justo cuando se instalaba en el asiento del conductor de su automóvil lo hizo saltar involuntariamente en su lugar. Daniel sacó su teléfono y lo puso en su oído. Escuchó la voz de su madre, ansiosa y llena de preocupación. «Daniel, me admitieron en el hospital de la ciudad. ¿Podrías traerme un par de batas nuevas y algo de comida? La comida que nos dan aquí es horrible. No quería molestarte con una llamada, pero no tengo a nadie más a quien acudir. Emilia no vendrá desde el pueblo ella misma. Ya sabes lo viejas que son sus piernas, y tomar autobús desde el pueblo no es fácil», dijo su madre. Daniel sabía perfectamente que su madre hablaba así deliberadamente para manipularlo, como si no quisiera llamar, pero no tuviera a nadie más. Daniel gruñó que iría él mismo, dio la vuelta al coche y se dirigió directamente al hospital. En el camino se detuvo en una tienda, compró todo lo que necesitaba y luego entró en el pasillo estrecho y largo donde los pacientes se apiñaban, esperando a los médicos y a las enfermeras jefe en el mostrador de recepción. Al final del pasillo, Daniel vio una silueta familiar, esbelta y graciosa. ¿Wanda? ¿Qué diablos hacía ella aquí? Daniel vio al médico dejando entrar a Wanda en la sala. Cuando el hombre de blanco levantó la vista y vio a Daniel, frunció el ceño. ¿Eres su hijo? Después de hablar con tu madre, ven a mi oficina, por favor, dijo el hombre, y Daniel simplemente asintió en respuesta. Daniel entró en la habitación de su madre. Wanda estaba sentada junto a la cama acariciando la mano de la anciana. «¿Ves, Daniel? Una esposa sana es más útil que una enferma», dijo su madre con una sonrisa. «Una madre sana es más útil que una enferma, ¿verdad, mamá?», respondió Daniel para que ella pudiera sentir ese trato por sí misma. Su madre frunció inmediatamente el ceño, como si él la hubiera ofendido. La mujer recordó de nuevo que en realidad estaba enferma y acostada en el hospital. Relajó los músculos de su rostro. Ahora su expresión era más triste y desdichada. «Daniel, gracias por traer todo. Aquí no hay nada para comer. Estoy cansada de esta comida. ¿Puedes imaginar que mi corazón dio un vuelco anoche? Llamé inmediatamente a una ambulancia y me trajeron aquí, aunque no quería ser hospitalizada. También te llamé a ti y a Wanda, y ella vino más rápido que mi hijo», reprochó la anciana. Daniel sintió que esta conversación no llevaba a nada productivo. Reproches y presiones interminables de su madre. Daniel ya estaba cargado de problemas incluso sin sus reproches. «Está bien, mamá. Primero tengo que hablar con el médico. Vendré a verte después del trabajo. Si necesitas algo, llámame con anticipación para ver que pueda venir. La ciudad está congestionada de tráfico por la tarde. No es como el pueblo, donde 2 coches sirven a todo el pueblo. Si necesitas algún medicamento o algo más para comer, avísame, lo traeré», dijo Daniel calmadamente. Luego quiso salir de la habitación.
«Wanda, por favor, vete», dijo su madre, decidiendo quedarse sola con su hijo. No auguraba nada bueno, pero él esperó pacientemente a que ella hablara. La joven se levantó, miró rápidamente a su exmarido y luego salió apresuradamente de la habitación. «Daniel, mira, ella llegó más rápido que tú. No me hizo ni una sola pregunta, simplemente vino y ya está. Deja de preocuparte por tu muñeca de trapo, llévala a algún hospicio y concéntrate en tu propia vida. Nadie te juzgará», dijo su madre. «Dime, mamá, ¿te gustaría que te llevara a un hospicio, no me preocupara por ti, no cuidara de ti y simplemente te dejara en manos del personal médico para que pudieras pasar tus últimos días allí? ¿Cómo te gustaría ese resultado?», preguntó el hombre. «¿O estás comparando a tu madre con alguna chica que no tiene ni cerebro ni imaginación, como dicen? Te estás cargando demasiado a ti mismo, hijo, pero no piensas en lo que piensan las personas a tu alrededor». No se molestó en escuchar más, salió de la habitación. Wanda estaba de pie en el pasillo, abrazándose como si estuviera intentando calmarse. Vio su preocupación insincera, pero estaba agradecido de que ella hubiera llegado más rápido. «¿Por qué demonios tú y mi madre me están haciendo un circo? Estoy seguro de que cuando vaya al médico ahora me dirá que ella no está enferma. ¿Quieres que abandone a mi esposa?», preguntó Daniel. «Todo es justo en el amor y la guerra, Daniel. Has perdido peso. Ahora eres solo piel y huesos. Da miedo mirarte y aún así estás corriendo con ella como una muñeca de trapo. Y estás haciendo todo esto por culpa, porque te das cuenta de que nunca realmente la amaste. Te involucraste solo por su juventud y ahora no puedes dejarla», dijo Wanda. Sus palabras de repente lo llenaron de tanta rabia que su cuerpo temblaba. «No digas lo que no sabes». «Entonces, ¿por qué no la dejas en una clínica? Incluso los médicos te dijeron que sería bueno para ella. No, por culpa la mantendrás a tu lado para hacer parecer que en algún momento la amaste», dijo Wanda. Las lágrimas brotaron de sus ojos. De repente levantó su linda cabecita, mirando fijamente a su exmarido, y pareció esperar simpatía de él. Pero él la miró y no pudo darle nada. Solo estaba enojado de que la mujer estuviera diciendo cosas desagradables que por alguna razón parecían cercanas a la verdad en ese momento. Tal vez nunca la amó, o tal vez estaba cansado e incapaz de tomar decisiones ahora. «De todos modos, Wanda, déjame en paz». «¿No me hablaste de eso antes? ¿O qué creó de repente un problema de la nada? Como siempre, ¿verdad? Sigue adelante, Daniel. Si necesitas algo, llámame, siempre estoy disponible», dijo Wanda calmadamente. Había una seguridad resoluta en su voz de que definitivamente la llamaría y volvería a ella porque no tenía otra salida. Y darse cuenta de eso lo hizo sentir aún peor. Daniel subió las escaleras y entró en la consulta del médico. Todo aquí era diferente, como si hubiera entrado en una pequeña oficina de alguien. Estantes de libros, algunas carpetas, madera oscura y acogedora por todas partes. Se sentía como si hubiera una atmósfera aquí. El médico lo invitó a sentarse con una sonrisa amable. «Daniel, entiendo por supuesto que estás pagando por la habitación y el tratamiento, pero ya sabes, necesitamos hablar con tu madre. ¿Estás diciendo que todo está bien con ella?». «Veo que estás muy al tanto de esa situación, pero este falso síndrome nunca conduce a nada bueno y a menudo trae muchos problemas. Por favor, habla con tu madre sobre lo que necesita en este momento y por qué de repente decidió que es mejor estar en el hospital que en casa en comodidad. Sé que eres una buena persona. Nos hemos encontrado antes en el cumplimiento del deber. Es solo que ahora en tu vida hay demasiados problemas. Tus seres queridos te necesitan mucho más de lo que podrías haber pensado». Daniel simplemente asintió brevemente. Entendió que esta persona tenía razón y que lo más probable era que había alejado a todos sus seres queridos y hecho lo que más temía todo el tiempo. «Ofrece a tu madre ir a un sanatorio con una amiga y pagar por su descanso y tratamiento.
Permítele sentir que es necesaria para ti, incluso ahora, cuando tienes tantos problemas. Las personas mayores a esta edad ya comienzan a comportarse como niños, exigiendo atención. Sé más paciente con sus travesuras. Ahora la necesitas más de lo que crees. Las palabras del médico parecían ser correctas, pero por alguna razón el hombre se sintió irritado. Sobre todo se sintió ofendido de tener que pensar en todos en el mundo, pero nadie tenía que preocuparse por sus sentimientos. Como hombre debería asumir la responsabilidad, cargarla y arrastrarla solo para hacer un poco más fácil la vida de los demás. Pero ¿quién se preocuparía por su condición? ¿Quién asumiría sus problemas? De la consulta del médico, el hombre salió mucho más molesto que cuando entró. Pasó a la habitación de su madre y vio a Wanda allí, que sonreía suavemente y acariciaba suavemente su mano. Su madre estaba hablando activamente sobre algo, gesticulando y riendo. Daniel daría cualquier cosa para que todo encajara. Su esposa estaría sana y su madre gruñiría, pero siempre podría apoyar la cabeza en el hombro de su esposa y olvidarse de los problemas. Nada sería tan significativo y doloroso en este momento. Tonterías de problemas laborales que ahora parecían triviales. 3 días después, cuando su madre terminó su examen, Daniel la llevó a casa. Con delicadeza colocó a su madre en el coche, preparándose para una conversación desagradable. «Escucha, mamá, hagamos un trato. Con mi esposa, incluida mi exesposa, lo resolveré yo mismo. No te diré nada más sobre ella y no me dirás ningún consejo sobre este asunto. Pagaré para que vayas a un bonito sanatorio con tu amiga y tendrás unas vacaciones todo incluido», dijo Daniel de un tirón. Esperaba que su madre no comenzara la misma grabación de nuevo y no necesitara nada. Por alguna razón, esta vez ella lo escuchó en silencio. «Está bien, Daniel, quiero pedirte algo. ¿Quizá me compras una casa mejor? Es vergonzoso pedir horriblemente, pero esta casa se está cayendo a pedazos y no tengo fuerzas para arreglarla. La casa de mi amiga ya no es nada para hablar, así que quizás podríamos mudarnos junto a alguna pequeña cabaña donde haya un invernadero, cultivemos verduras y hierbas y no pensemos en nada». Evidentemente estaba pasando por encima de sí misma para pedirlo. Daniel dijo que se encargaría. Casi todo el camino la mujer viajó en silencio, pero hacia el final, cuando el pueblo se acercaba, no pudo contenerse. «Daniel, solo piénsalo. ¿Cómo vas a vivir en estas condiciones? Eres un joven, tienes todo por delante. Los problemas ocurren en esta vida, no puedes evitarlos. También enterré a tu padre, lo lloré y aún no puedo aceptarlo. Eres una persona maravillosa, pero a veces les pasan cosas malas incluso a las personas buenas», dijo la madre. Bajó del coche y se dirigió hacia su hogar. Ese mismo día, Daniel pagó su viaje con su amiga y luego se ocupó de la casa. Delegó todo al agente inmobiliario y a su abogado y se fue a su oficina. Daniel intentó mantenerse ocupado con el trabajo. Cuanto más ocupado estaba, menos tiempo tenía para pensar en lo malo. 2 veces fue a ver a su esposa, pero casi inmediatamente se fue al verla adormilada o ya dormida. No se dio cuenta de cómo las lágrimas le corrían por la mejilla. Se fue dejándola con su cuidadora sola. Daniel entendía que, como esposo responsable, debía quedarse a su lado y era su deber directo estar allí para alguien que no lo había abandonado en su situación tan difícil. Pero no podía hacerlo. No podía entender cómo mirarla a los ojos nuevamente después de todos estos pensamientos de cambios en su vida personal. No la había traicionado. A veces pensaba que todavía la amaba como antes a pesar de la enfermedad. Pero aún sentía una sensación de culpa en su pecho por pensar en volver con su exesposa. Daniel recibió un mensaje de su exesposa diciendo que llegaría pronto. Y como quería hablar con ella, debería hacerlo ahora, no posponer el tema, como siempre, hasta que se resolviera por sí mismo. Daniel decidió que incluso era lo mejor. Hablarían ahora y eso sería todo. Wanda llegó con un sencillo vestido negro, y por alguna razón recordó que ella llevaba algo similar en su primera cita. Probablemente Wanda misma no lo recordaba. Su exesposa no estaba particularmente obsesionada con los recuerdos del pasado.
Se quedó abajo mirando el juego de porcelana que le habían regalado alguna vez cuando recién comenzaba su carrera. Para él era un símbolo de cuán lejos había llegado para el resultado actual. Recuerdo cuando trajiste este juego de porcelana a casa y dijiste que lo guardarías en memoria de cuántas dificultades habías superado. En aquel entonces me reí y dije que lo tirarías tan pronto como tuvieras tu primer gran dinero. Pero no lo tiraste. Han pasado tantos años y aún está en pie. Incluso me sobrevivió a mí, dijo Wanda. Cuando pronunció la última frase, su voz se volvió amarga y hueca, resonando desde lo más profundo de su alma. Se volvió hacia él, se acercó, presionó sus labios contra los suyos y él respondió al beso. Pero justo un segundo después, Daniel la apartó, como si se asustara de su reacción. «Todo esto está mal, no me gusta nada de esto», dijo bruscamente, y por alguna razón Wanda se sintió culpable por sus sentimientos. Daniel se dirigió al mostrador del bar, se sirvió un pequeño trago de licor, lo bebió de un solo trago y luego le ofreció algo a ella. «Quiero que terminemos con toda esta tontería», dijo Daniel. «¿Qué tontería puede haber aquí? Actuaste como un idiota y me dejaste en el momento más feliz de mi vida. Simplemente me dejaste y te fuiste con una chica más joven con la que no hay problemas ni dificultades, y mientras yo luchaba con esta vida como mejor podía, tú te divertías con esa niña. Y yo esperaba una llamada de la persona que amo», gritó Wanda, ya no pudiendo contener sus emociones. Lo que más la enfureció fue que él seguía evitando la responsabilidad y retrocediendo, aunque era muy fácil decir por su comportamiento que estaba interesado en ella y simplemente tenía miedo del juicio. «Wanda, tenemos que terminar con esto ahora mismo. Tú regresas a casa, yo me quedo en la mía y nunca más nos vemos. No quiero verte más, no quiero que estés en esta casa. Quiero que me dejes en paz y nunca volveremos al pasado», dijo Daniel. Wanda lo escuchaba con cara de piedra. Luego tomó su chaqueta y salió en silencio a la calle sin decir nada mientras se iba. Daniel se sintió aliviado de que, al menos con esta situación, finalmente hubiera terminado y ya no necesitara sufrir por la culpa y la anticipación de problemas crecientes. Se dirigió a su esposa para pasar más tiempo con ella. Daniel condujo al pueblo donde vivía su madre, donde ya había elegido una casa para ella. El clima afuera era terrible. La nieve caía en grandes copos, convirtiéndose en pequeños carámbanos de hielo y picando los rostros de aquellos que imprudentemente se aventuraban afuera. Daniel salió del pueblo y de repente le pareció ver una extraña silueta al borde de la carretera. Decidió confiar en sus ojos incluso en este clima. Redujo la velocidad y vio a una mujer sosteniendo un pequeño bulto en sus brazos. «¡Sube!», gritó Daniel. El hombre intentó gritar sobre el viento que en ese momento parecía deliberadamente volverse aún más fuerte y fiero. La joven lo miró con miedo, vaciló unos segundos y luego finalmente se subió al coche. Estaba cubierta por una capa de hielo sosteniendo al pequeño niño. Decir que Daniel estaba sorprendido sería quedarse corto. ¿Qué podría hacer una mujer con un niño en la carretera, especialmente en ese clima? «Si vas a la ciudad, entonces por favor llévame a algún centro de crisis. Si no sabes, simplemente déjame en la estación. Allí me las arreglaré», dijo con voz tartamuda. Daniel solo ahora se dio cuenta de que ella llevaba una chaqueta delgada completamente inapropiada para la temporada. La pobre mujer temblaba de frío. Se acurrucó abrazando al niño cerca de sí misma y casi instantáneamente se quedó dormida calentándose en el coche. Él no la llevó a ningún centro de crisis. La mujer claramente estaba angustiada. Cuando el coche se detuvo, se despertó y miró inmediatamente la enorme casa a la que la había llevado. «Quédate conmigo un rato y luego lo resolveremos. Casi nunca estoy en casa. Tengo una ama de llaves, pero es poco probable que pueda encargarse de las funciones de niñera. Además, mi esposa está muy enferma, así que te pido que te comportes lo más tranquilamente posible en el ala norte», dijo él. Lorenza lo miró con los ojos bien abiertos, asintió y estaba lista para aceptar cualquier cosa para comer, dormir y calentarse con su hijo. «¿El niño toma fórmula?», preguntó el hombre.
Ella asintió. «Entonces, mientras estoy de camino, pediré un pedido a domicilio y todo se traerá aquí. Puedes ir, ya he informado a la cuidadora de mi esposa que estarás llegando ahora». Lorenza salió aún sosteniendo al niño en su pecho que había estado en silencio todo este tiempo. Daniel observó cómo la dejaban entrar en la casa. Luego metió el coche al garaje, inspeccionando el vehículo que había sobrevivido al mal tiempo sin ningún daño. Debería haber elegido otro día para el viaje. Maldición, su último día libre fue desperdiciado en una carretera tan terrible donde no se podía ver nada ni siquiera a un brazo de distancia. La llamada telefónica que lo despertó en medio de la noche lo obligó a empezar a pensar rápido. Su cabeza estaba llena de sueños pesados sobre unos pantanos, sobre su pasado y una vaga idea del futuro. El hombre bajó corriendo las escaleras, buscando a la cuidadora que estaba a punto de irse. Daniel miró el reloj. Eran las 5 de la mañana. «Daniel, no me pidas que me quede. Sabes muy bien que mi hijo está en el hospital. Necesito ir urgentemente a verlo. Si quieres despedirme por esto, adelante, pero no dejaré a mi hijo allí por dinero». Intervino Amalia abruptamente. Daniel entendió perfectamente cómo la había atormentado con las constantes horas extras, aunque pagaba generosamente por ello. Solo que el dinero no cubría todas las molestias. «¿Lorenza?», susurró Daniel acercándose a la puerta de ella. Cuando ella respondió, abrió la puerta un poco. Resultó que la chica no estaba durmiendo. Estaba junto a la cuna del bebé. «Te ruego que te quedes otro día, o a lo mejor aún 2. Cuida de mi esposa. Ella no puede caminar, te lo ruego. No tengo nadie más a quien pedirle ayuda. Tengo grandes problemas en el trabajo, necesito ir urgentemente. Mi vuelo es en 3 horas». «Está bien, no hay problema». Aceptó tan repentinamente que él se quedó momentáneamente atónito. Se quedó congelado mirándola a la cara y luego inmediatamente agarró su mano y comenzó a sacudirla de arriba abajo. «Gracias, muchas gracias. Ni siquiera podía imaginar que estarías de acuerdo tan fácilmente. Ya estaba preparándome mentalmente para persuadirte». El hombre salió de la casa como una bala, literalmente vistiéndose mientras avanzaba, incapaz de pensar siquiera en el hecho de que necesitaba tomar un refrigerio. Todo estaba mezclado en su cabeza. Solo en el taxi se dio cuenta de que no había besado a su esposa de despedida, ni siquiera había ido a verla, aunque esa reunión podría haber sido la última. El taxi se alejó a través de la nieve y Daniel simplemente se quedó allí, observando cómo las paredes familiares se alejaban. ¿Cómo viviría en esta casa cuando ella se hubiera ido? No sabía qué hacer a continuación. ¿Cómo vivir sin su esposa y volver todo a la normalidad? Daniel se sentó en el aeropuerto observando los aviones despegar, viendo personas felices sosteniendo boletos en sus manos, mientras antiguos pasajeros con caras cansadas caminaban por los pasillos para llegar a sus maletas. ¿Nunca volvería a volar con su esposa para unas vacaciones? ¿Por qué se involucró en toda esta historia con Wanda? O tal vez ella simplemente se aprovechó de su debilidad, sabiendo muy bien que estaba tan destrozado que no podía negarse a ella. Anunciaron el embarque para su vuelo. El torrente de pensamientos cesó. Daniel se levantó de un salto y se apresuró a la puerta de embarque para tomar su asiento. A medida que el avión despegaba del suelo, sus pensamientos gradualmente se desvanecían, reemplazados por una ligera somnolencia que se volvía insoportablemente opresiva. Daniel sabía que tan pronto como cerrara los ojos, pesadillas pesadas lo envolverían, como lo habían hecho repentinamente desde que su vida cambió para siempre. Resolvió sus problemas en un día, aunque ni siquiera esperaba un resultado tan positivo. Cuando llegó a casa, juró consigo mismo que iría directamente a su esposa, incluso si le dolía mirarla. La nueva cuidadora manejó fácilmente sus deberes, enviando fotos para asegurarse de que su esposa estaba bien, y que no necesitaba preocuparse. Daniel agradeció a todos los dioses que de repente esta mujer había aparecido en su vida, que había asumido tan fácilmente las responsabilidades de cuidadora en un momento tan crucial. Daniel salió del taxi como una bala. Sus pensamientos estaban solo en su esposa y cómo la abrazaría. La sostendría cerca y se disculparía interminablemente por visitarla raramente.
Pero tan pronto como Daniel entró en la habitación, escuchó gritos y llantos desgarradores. Casi inmediatamente supo que los sonidos provenían de la habitación de su esposa. Sin siquiera quitarse los zapatos, dejando las marcas oscuras en la alfombra, corrió hacia la habitación. No podía creer lo que tenía ante sus ojos cuando lo vio. La nueva cuidadora, la misma que él había recogido accidentalmente en la calle, había retorcido a su esposa como un tornillo. Ella gritaba de dolor y se retorcía. En el primer momento, Daniel quiso estrangular a la chica allí mismo. Daniel salió, pero luego se dio cuenta de que todo esto era, como mínimo, extraño. Desconcertado, finalmente se quitó los zapatos y ahora caminaba sobre el parque, tratando de distraerse al escuchar sus pasos. Los gritos de su esposa lo llevaban al borde de la locura. Quería interrumpir, alejar a todos y estar solo con su esposa para consolarla interminablemente. Pero cuando la culpable de lo sucedido finalmente emergió, inmediatamente levantó las manos en un gesto conciliador, manteniéndose a una distancia respetuosa de él y temiendo su reacción. Mi padre fue uno de los terapeutas manuales más renombrados. Murió en un accidente de avión hace muchos años, pero yo lo ayudé. Él me enseñó todo. Devolvió a la gente a sus pies a quienes los médicos habían abandonado hace mucho tiempo. Cuando vi a su esposa, decidí intentarlo. Me acerqué a la cama y le expliqué que podía intentar aliviar su condición, pero inmediatamente le advertí que no daba garantías. Después de todo, la situación era grave. La chica hablaba con calma, pero su voz temblaba ocasionalmente. Miraba nerviosamente al hombre que fácilmente podría enfurecerse. Miré las radiografías y me di cuenta de que podía ayudar, o al menos intentarlo. Le pedí permiso de nuevo y ella parpadeó. Así que empecé y todos estos días que estuviste fuera trabajé con ella. Como puedes ver, está hablando de nuevo, pero de nuevo no doy garantías. Lorenza no terminó su frase antes de que él colapsara ante ella de rodillas, besando sus manos y temblando de felicidad. La chica estaba atónita, no esperaba ningún agradecimiento en absoluto. Ya le habían permitido vivir con su hijo en una buena casa e incluso ganar un poco. Cuando Daniel finalmente se calmó, sentó a la mujer a la mesa para compartir su historia. Me casé literalmente unos meses después de cumplir 18 años. Mis padres estaban en contra, pero seguí trabajando con mi padre, aprendiendo sus habilidades. Mi esposo, después de que mi madre muriera, comenzó a perder el control lentamente, dándose cuenta de su impunidad. Y cuando mi padre murió, se descontroló por completo. Comenzó a golpearme, amenazando a nuestro hijo. Intenté escapar varias veces, pero siempre me encontraba. Aquí me siento segura, ¿entiendes? No hay razón para que la gente actúe así. Hay una manera para razonar con cualquiera, insistió el hombre. Lorenza, estás tratando de ayudarme y lo aprecio mucho. Intentaré ayudarte, incluso si nada funciona con mi esposa. Oh Dios, está sonriendo de nuevo. La vi sonreír de nuevo después de tantos meses difíciles y estoy dispuesto a hacer cualquier concesión solo por eso, dijo Daniel. Daniel observaba cómo su esposa se fortalecía cada día que pasaba. Poco a poco comenzó a levantarse de la cama, aprendiendo a caminar nuevamente a pesar del dolor insoportable. Daniel la miraba y lloraba lágrimas de felicidad y no tratando de contener las emociones que lo abrumaban. Pronto Daniel ya estaba abrazando a su esposa y ella lloraba y le agradecía por encontrar a un doctor tan maravilloso. Pero no la busqué, Dios la envió, no hay otra explicación, dijo Daniel. Pronto Marcelina estaba completamente recuperada, moviéndose sin dolor, capaz de caminar por sí misma, cuidarse a sí misma y ya no necesitaba un cuidador. Los médicos, que hacía mucho tiempo estaban vigilando su condición, levantaron las manos y exclamaron sobre los milagros. Y Daniel mismo, junto con su esposa, creyeron que esto era un verdadero milagro. Contrató a los mejores abogados para actuar como parte imparcial y no manejar el caso él mismo. Hicieron frente habilidosamente al exesposo de Lorenza. Estaba tan asustado que incluso llamó para disculparse,
Juró que nunca más aparecería en su vida y luego desapareció, de hecho, como si nunca hubiera existido. Daniel abrió una oficina para su salvadora. Le compró un pequeño apartamento y le pidió que lo contactara en cualquier momento si alguna vez necesitaba ayuda, un cuidador o apoyo moral. Y también resultó que la presentó a su amigo y socio comercial. Alejandro y Lorenza encontraron rápidamente puntos en común y comenzaron a vivir juntos en pocos meses. La vida de Lorenza, que se había deteriorado hasta el punto de que comenzó a mendigar con su hijo en brazos, quien se despertaba con miedo ante cada sonido, cambió más allá del reconocimiento. Marcelina estaba de vuelta en su bicicleta, dedicada a actividades físicas que la entretenían y le traían mucha alegría. Desde que se puso en pie nuevamente, ha reevaluado mucho. Aprendió a amar la vida de nuevo, admirar las cosas simples y disfrutar de momentos antes inadvertidos. No puedo creer que esté de vuelta en pie. Han pasado 6 meses desde que volví a la vida y aún no puedo creer lo que pasé, dijo mirando a su esposo, quien ahora nunca la dejaba fuera de su vista. Cuando venía a casa y vi la silueta en la carretera, ni siquiera sabía si debía detenerme. El día fue duro, con muchos problemas, y luego estaban los autoestopistas. Y si no me hubiera detenido entonces, es aterrador pensar lo que habría pasado, dijo el hombre enterrando su nariz en el cabello de su esposa. Ella envolvió suavemente sus brazos alrededor de su cuello, aferrándose a él lo más fuerte que pudo, como si al dejarlo ir él desaparecería. Desde el momento en que se puso en pie nuevamente, era como si se hubiera enamorado de él de nuevo, como si hubiera redescubierto los maravillosos toques, las palabras queridas susurradas en privado. Todas estas cosas habían parecido tan mundanas y simples antes, pero ahora ella apreciaba cada momento. Me alegro de que ahora estés bien. Todos los problemas están detrás de nosotros. Realmente me alegro de que hayas encontrado la fuerza para superar la crisis, pero... Marcelina de repente se quedó en silencio. Su mirada se volvió distante. Luego preocupada, como si estuviera pasando por diferentes escenarios en su mente. Sé que has tenido muchos problemas en tu vida y no crees en nadie, pero creo que el destino o Dios nos unió, llámalo como quieras. La encontraste en la carretera por la noche y decidiste llevarla a casa, aunque podría haber sido cualquiera. De repente hay problemas en el negocio y te vas de inmediato dejándome con alguien a quien viste solo un par de horas. Y después de eso pasan 6 meses y estoy de vuelta en pie. La vida da un giro de 180 grados. ¿Crees que todo es solo una coincidencia?, preguntó Marcelina. Daniel la abrazó más fuerte y de nuevo se sentaron en la terraza teniendo conversaciones filosóficas. Se sentía increíblemente feliz de poder abrazarla nuevamente, sostenerla cerca y simplemente escuchar su voz suave compartiendo su visión del mundo con él. Después de esta situación, me di cuenta de que todo nos es dado. No solo porque necesitamos saber cómo apreciar las cosas que a veces damos por sentado, y todas esas molestias que tenías de repente se convirtieron en comodidades. Pero ya no necesitaba eso. Me di cuenta de cuánto te amo. No quiero vivir sin ti, tus palabras, tus toques suaves y esas conversaciones tontas en la terraza donde podemos pasar horas. Tal vez tengas razón. Hay una fuerza ahí afuera que es mucho más poderosa de lo que pensamos, dijo Daniel. Al final, a pesar de la prueba más dura, todo salió maravillosamente. Marcelina se recuperó de su lesión y regresó a su vida anterior. Daniel pasaba menos tiempo en el trabajo y más tiempo con su familia. Él y Marcelina pensaron en tener hijos y planeaban cambiar su forma de vida habitual. Lorenza trabajaba en su oficina. Era feliz en su nuevo matrimonio y trataba de no recordar la pesadilla que había superado en el pasado. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.